Yo estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer hoy. Mira, si tú estás aquí es porque quieres que Dios te hable en algo, en algún área de tu vida. Muchas veces venimos por costumbre, por rutina, porque a lo mejor tus papás te trajeron o te mandaron, pero yo estoy seguro que hoy tú vas a escuchar a Dios hablarte y te va a dar alguna instrucción para tu vida y vamos a salir de aquí diferentes. Y estamos hablando ahorita de la serie Identidad Desconocida. Y mira, muchas veces venimos a la iglesia y nos dicen que son una serie de reglas y de rutinas que tenemos que hacer. Tienes que dejar de hacer esto, si no fumas, si no tomas, si no ves esto, si no dices groserías, entonces ahora sí eres más cristiano. Pero en realidad eso es un efecto de tener un encuentro con Dios y que el Espíritu Santo nos confronta y nos cambia y nos quita eso. Pero realmente para saber cuál es nuestra identidad, tenemos que saber de quién provenimos, quién somos. Y mira, estuvo muy chistoso esta semana con todo lo del hashtag bombón. ¿Sí saben qué es o no? Ay, pues ¿en qué? ¿Dónde viven o qué? Perdón. Los que todos se parecieron a Justin Bieber, ¿ya? ¿Ya se ubicaron? ¿O a quién salían? A Selena Gómez o a Bruno Mars y ya. Ok. Y mira, muchas veces te dicen, es que te pareces a esto, y la verdad estaba bien chistoso porque o a gente muy grande la hacían ver muy chiquita, o a los morenitos los hacían güeros, o a los güeros los hacían morenitos. Total, estaba muy raro todo eso del hashtag bombón, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Nuestra identidad viene de cuando nosotros conocemos a nuestro Padre. Y cuando nosotros conocemos a nuestro Padre, cuando nosotros conocemos nuestro origen, eso hace más fácil que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, por el propósito por el cual nos creó. Entonces, para saber nuestra identidad tenemos que conocer a nuestro Padre. Y fíjate lo que dice que es identidad: circunstancia de ser una persona y no otra, determinada por un conjunto de rasgos y características que la diferencian de las otras. Entonces, probablemente tu identidad está marcada por lo que te han dicho tus amigos, tus hermanos, tus padres, o muchas veces por lo que el enemigo pone en tu mente que te dice que eres. Y muchas veces te quita valor, te dice que eres un bueno para nada, trae apatía, trae desánimo y trae una serie de confusión en tu identidad. Pero Dios ve en ti lo que tú eres porque Él ha puesto su Espíritu Santo. Pero tú y yo muchas veces pensamos que no podemos hacer ciertas cosas porque es para los pastores, para los superungidos, para ciertos hombres de Dios, y por nuestro pecado y por nuestra culpa nosotros no calificamos o no podemos hacer ese tipo de cosas. Y eso es lo que queremos, hoy vamos a estar hablando en esta parte de la serie de Identidad Desconocida, que tú sepas quién eres, y si tú sabes quién eres y quién es tu Padre, lo que tú puedes hacer son cosas asombrosas porque es Dios operando a través de ti. Y si traes tu Biblia, te voy a pedir que me acompañes a leer Juan 8:39, vamos a leer varios versículos, los vamos a ir estudiando, entonces para que lo tengas ahí en tu Biblia. Y fíjate lo que dice Juan 8:39. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Entonces, cuando tú sabes quién es tu padre, cuál es tu origen, tú vas a hacer o a actuar como tu padre. Por ejemplo, yo con mi hijo, muchas veces incluso hasta la manera en que él se para, los ademanes que él hace, los gestos, son muy parecidos a mí, porque eso es lo que él ve de mí, es el reflejo que él tiene, es su identidad, y él hace ciertas cosas como yo. Entonces continúa en el versículo 40 y dice: sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Aquí está hablando Jesús. Dice: ustedes están tratando de matarme. Soy un hombre que les ha dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Ustedes me quieren matar a mí y Abraham no haría eso. O sea, aquí ellos están diciendo: no, sabes que yo sé cuál es mi origen. Tú puedes estar aquí en la iglesia y decir: no, sí, yo soy descendencia de Abraham, yo soy hijo de Dios, pero realmente tienes esa convicción de que eres hijo de Dios. Y me refiero a la convicción en el aspecto de que tienes la autoridad
de ser de la misma autoridad de Dios por ser su hijo? Porque en el momento en que tú lo recibes como tu Señor y Salvador, esa oración tan sencilla que hacemos en las reuniones, eso tiene el poder de hacernos, nos da el derecho legal de ser sus hijos y por lo tanto el poder usar su nombre y el actuar en representación de Él. Versículo 41 dice, ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron, nosotros no somos como esos hijos que nunca han conocido a su padre. Tenemos un solo padre que es Dios. Entonces, tu identidad depende de conocer a tu padre. La pregunta ahora es, lo que tú has estado haciendo, es más, en esta semana, ya no te voy a hablar en los últimos meses, ¿está relacionado a lo que ves de tu Padre Celestial? Simplemente piensa, todo lo que hiciste esta semana, lo que viste, lo que hablaste, lo que oíste, lo que dijiste, ¿realmente es digno o estás imitando a tu Padre? Porque ellos dicen, nuestro Padre es Abraham, pero dice, oye, yo te estoy diciendo la verdad, a mí me envió el Padre. Un Padre tenemos que es Dios, y a lo mejor tú dices, pues sí, él es mi Padre, pero si tu Padre es Dios, dice, entonces tú me amarías, y si Dios es mi Padre, de Él recibo el amor que necesito para darle a la gente y donde quiera que yo me encuentre. Entonces, si yo llamo a Dios mi Padre, yo debo de hacer sus obras. ¿Coinciden tus obras con el corazón de Dios, con lo que hizo Jesús en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, con lo que es de acuerdo a su corazón y su voluntad? ¿Ves a Jesús mintiendo, robando, maldiciendo, desobedeciendo a sus padres? O sea, si tú y yo estamos aquí, tenemos que ser un reflejo fiel de lo que es Jesús, porque Él es nuestro Padre, pero no lo hacemos porque no lo conocemos. Decimos conocerlo y nos decimos hijos, pero realmente no lo conocemos, y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Versículo 42 dice, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. Entonces, si tú sabes quién es tu Padre, sabes que estás aquí para hacer lo bueno, porque Él vino a dar su vida por todos. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, para reconciliarnos con el Padre y quitar nuestro pecado. Entonces, si sabemos que Dios vino a hacer lo bueno, tú y yo tenemos que hacer lo bueno, porque es mi Padre, porque lo conozco. ¿Estás haciendo lo bueno? Dice que por nuestras obras nos conocerá, por nuestros frutos nos conocerá. Entonces, tú y yo realmente nos podemos llamar hijos de Dios porque estamos haciendo lo que Él dice. En el versículo 43 de la Reina Valera dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Si dicen que son hijos del mismo Padre, ¿por qué no podían entenderle? Porque no le estaban haciendo caso. Entonces, tú y yo no entendemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que Dios me habló? Es que Dios me dijo, es que Dios me guió, o buscamos la dirección de Dios en alguna situación, en el ministerio, en tu trabajo, con tu escuela, con tus padres, a lo mejor en alguna relación, en amistades, y dices, pero es que Dios no me habla. ¿Y qué es lo que pasa? Nos desanimamos porque estamos buscando la respuesta de Dios a través de una prédica, a través de un mensaje, pero no estamos entrando en esa intimidad donde Dios me puede hablar a mí y decirme y guiarme cuál es su voluntad y qué es lo que yo debo de hacer. Como hijos de Dios, nosotros tenemos, en el momento que le recibimos como nuestro Señor y Salvador, tenemos el derecho de poderle escuchar. O sea, lo normal para ti y para mí es que escuchemos la voz de Dios, no eventualmente, sino todo el día y constantemente. Que nos incomoda a lo mejor en el momento que vas a cometer una acción en contra de su voluntad. A lo mejor en el momento que vas a cometer un pecado, tú debes de escuchar la voz de Dios que te dice, hey, eso no está bien. Pero nuestro corazón está tan cauterizado, nuestra conciencia, que no escuchamos la voz de Dios. Y por eso no conocemos nuestra identidad. Y por eso hay tantos jóvenes que buscan esa identidad en las drogas, en el alcohol, probando a lo mejor en relaciones sexuales, en tantas cosas. Muchos llegan al suicidio porque no encuentran esa identidad, porque no hay un vacío.
Y solamente pueden satisfacer ese vacío mientras que están bajo el efecto del alcohol o de la droga. Y yo estoy seguro que tú conoces mucha gente en tu escuela, a lo mejor hasta familiares tienes que se encuentran así, o tú mismo estás hoy aquí batallando a veces con ese vacío. Siendo que si tú y yo pudiéramos escuchar la voz de Dios todos los días, sería muy diferente nuestro estilo de vida. Y fíjate lo que dice la respuesta que les da en el versículo 44. Es muy fuerte lo que les responde, pero es la verdad. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, él aquí está con las personas diciéndole, le están diciendo, es que nosotros somos hijos de Abraham. Dice, no, tú estás haciendo la voluntad de tu padre. Dice, y su padre el diablo, y por eso quieren hacer los deseos de su carne. Entonces, cuando tú y yo estamos obedeciendo los deseos de nuestra carne, realmente no estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, estamos haciendo la voluntad del diablo. Dice, ustedes son hijos del diablo. Y es ahí donde viene nuestra identidad, porque si yo conozco a Jesús, yo conozco lo que Él es, que Él es bueno, que Él es amor, entonces automáticamente yo voy a querer hacer su voluntad, que es amar al prójimo. Si Él vino a la tierra para dar su vida por todos, lo lógico que yo conozco el corazón de mi Padre, porque paso tiempo con Él, yo voy a anhelar y voy a desear hacer lo mismo, que es amar al prójimo, de llevarle el mensaje de salvación, de las buenas nuevas, de decirle, oye, ¿sabes qué? Esta vida te lleva rumbo a una separación eterna de Dios. Dios te ama. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino a reconciliar, y no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más, pero el enemigo viene y siembra la mentira en nuestra mente de decir, es que tus pecados y te condenas, y para qué te presentas delante de Dios si volviste a fallar, y ayer dijiste que no lo ibas a hacer y otra vez volviste a caer. Y el enemigo siembra esa mentira que no podemos acercarnos para Dios, y pensamos que es algo imposible de poder hacer, siempre y siendo que Jesús vino a reconciliarnos, no a juzgarnos ni a señalarnos. Entonces, si tú y yo escuchamos la voz de Dios hablarnos, no nos va a condenar, nos va a corregir, pero no nos va a condenar. Y eso es muy diferente. Fíjate, estas personas pensaban que conocían a Dios. Estaba con los fariseos. Somos linaje de Abraham, Él es nuestro Padre. Conocían las Escrituras, conocían la Biblia, pero no conocían a su Padre. Y muchas veces nosotros estamos en este lugar igual. Conocemos la Biblia, venimos a una reunión, sabemos qué decir, a qué horas decir el amén, qué leer, cómo responder, cómo hablar, pero no conocemos a Dios y no estamos escuchando lo que Dios nos quiere decir. Si conocemos el corazón de Dios, vamos a entender que Él nos va a usar a ti y a mí para llevarle una palabra de ánimo y de aliento a aquellos que no conocen a Dios. No podemos estar callados y cómodos recibiendo nada más nosotros la bendición y viendo la necesidad afuera y no decir nada, porque entonces no conocemos el corazón de Dios, no conocemos el corazón de nuestro Padre, que es el ir por esas personas que aún no le conocen. Padre no es el que te hace, no es el que te forma, el que te engendra, sino el que te educa, el que te cría, el que te está educando. ¿De qué te estás creando? ¿De qué te estás educando? ¿Qué es lo que te está formando a ti? Internet, Facebook, redes sociales, ¿qué es lo que está influyendo en ti? Tus acciones y mis acciones demuestran quién es nuestro Padre. ¿Cuál fue tu comportamiento esta semana? Si me cuesta trabajo obedecer a todas estas cosas, es porque probablemente no estoy pasando tiempo suficiente con Dios. Si me cuesta trabajo escuchar la voz de Dios, es porque no le estoy conociendo. Versículo 45 dice, desde el principio este ha sido un asesino, hablando del diablo, dice, dice, ustedes son hijos del diablo, dice, desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad no me creen. O sea, Jesús hablando, oye, el diablo es un mentiroso y yo vengo y te digo la verdad, a mí no me crees. Y así estamos batallando todos los días en una relación, en el caminar con Dios.
Escuchamos más al diablo y al mundo, a nuestra carne, que lo que Dios nos está hablando. Dice, y sin embargo, a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, fíjate bien, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. El que es de Dios, escucha lo que es de Dios. Pero dice, ustedes no escuchan a Dios porque no son de Dios. ¿Por qué no puedo escuchar la voz de Dios en mis decisiones con claridad? Porque no estoy pasando tiempo con Él, porque no estoy leyendo su palabra, porque no estoy orando, porque no estoy entrando en intimidad, porque no vengo y lo busco todos los días. Y nada más estoy dependiendo de un mensaje el miércoles o el domingo, o si vengo en la semana, y si no, cada vez que vengo a la iglesia es la única manera que yo puedo escuchar a Dios. Tú y yo hemos sido llamados para cambiar esta ciudad, para hacer historia, no para un beneficio propio, sino para cumplir la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de mi Padre en mi vida, y ese es el reflejar a mi Padre. ¿Cómo te has portado esta semana? O sea, tú y yo tenemos que reflejar a Dios. Si lo conocemos, si somos de Dios, nuestro comportamiento va a ser como el de Él, y la gente va a poder ver eso en nosotros. Por eso nos dice que tú y yo tenemos que ser la luz del mundo, la sal. ¿Qué estamos mostrando? Ahora, ¿quién eres tú? Dios te creó a ti para su deleite. Él te formó para agradarse de ti, y te ha dado la habilidad de traerle alegría a su corazón. Pero así como también nosotros hemos sido formados para alegrar su corazón, también podemos entristecer su corazón. Efesios 1, 4, 5. ¿Quién eres tú? Estamos hablando de tu identidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y muchas veces decimos, ay, cómo batallo con mi santidad, cómo batallo para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él dice, yo te escogí, te predestiné. O sea, el diseño tuyo no es de una persona en pecado, el diseño de Dios es en santidad. Pero ahora, Él sabía que nosotros nacimos con la naturaleza del pecado a causa de Adán y Eva, porque a través de un hombre entró el pecado. Pero Él dice, a través de un hombre también traigo la restauración. Y el diseño con el cual Él nos hace es en santidad. Dice, tú fuiste predestinado para ser santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, antes de que nacieras, Dios hizo un plan para rescatarte. O sea, dice, según el afecto de su voluntad, Él quiso rescatarte. Él dice, yo te amo. Y fíjate, la otra vez platicando con unas personas, hablábamos de la adopción de hijos, cómo requiere de más amor que de un hijo natural, porque tu hijo natural es tuyo, lo tienes y lo amas porque lo creaste, lo trajiste a la vida tú. Pero el adoptar a alguien, el ir y escoger a alguien, eso implica todavía una mayor muestra de amor. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Dice, Él te adoptó. O sea, no solamente nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre, sino Él dice, yo te adopté. O sea, si no te queda claro el que eres mi hijo, no nada más eres mi hijo, sino pagué un precio de ti y te adopté y te predestiné para que seas santo. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la identidad que tú y yo tenemos, porque ese es nuestro Padre. O sea, está en nuestro ADN, en nuestra sangre. Pero todo se basa en el tiempo que tú y yo pasemos en intimidad con Él y leyendo la palabra. Dios fue testigo de tu nacimiento. Él te ha visto crecer desde que ibas al kinder, a la primaria, a la secundaria, hasta el día de hoy. Todo el tiempo Él ha puesto sus ojos en ti. Pero tú y yo hemos vivido
en una ceguera espiritual de no conocerle, y la mayoría de la gente así es como está. No lo negamos, no queremos saber nada de él, porque es lo que el enemigo pretende, que nosotros no podamos tener esa identidad con Dios y reconocer quiénes somos. Somos reyes y sacerdotes. O sea, no eres cualquier cosa, eres un linaje escogido, nación santa. Eso somos tú y yo, pero andamos viviendo la vida como mediocres, batallando por tratar de ser algo, siendo que Dios ya pagó el precio por ti y por mí, y somos hijos de Dios. Ahora que Él te ha adoptado, debes de saber que su amor por ti es ilimitado. Antes de decirte qué debes de hacer, lo importante es decirte quién eres tú. Eres un hijo de Dios y tú lo has confesado como tu Señor y tu Salvador. Y has sido colmado de su amor, has sido llenado de Dios, y Él quiere que lleves a la gente el amor que Él nos ha dado. Lo que tú has recibido de gracia, que tú lo puedas ir y compartir a los demás. Si Él nos amó cuando estábamos en pecado, si Él nos amó cuando no le conocíamos, ¿qué más amor te va a dar ahora que tú y yo le conocemos y que hemos decidido seguirle? O sea, no hay nada que tú y yo, que podamos hacer tú y yo para agradarle más a Él. Pero tenemos esa mentalidad porque así es como nosotros pensamos. Es que me hizo esto, ya lo quiero menos. Nosotros vivimos más por emociones. Me lastimó, me hirió, me dijo, me hizo, me abandonó. Y por eso dejamos de amar a alguien y usamos el mismo criterio para pensar o suponer que por eso Dios no nos quiere. Y por eso las religiones dicen, pues ¿sabes qué? Vete de rodillas, pégate, di esto, porque pensamos que tenemos que ganarnos el amor de Dios, y no nos tenemos que ganar nada. Él ya nos lo dio hace más de 2000 años, cuando vino a esta tierra y dio su vida en esa cruz. Ahí Él pagó el precio por ti y por mí, por amor. Nos ama tal y como somos. Ahora, aclaro, el pecado tiene consecuencias. Si tú decides vivir una vida de pecado, ese pecado te va a alcanzar y te va a traer una consecuencia. Pero eso no implica que Dios no te ame. En muchos lugares lo que te dicen, ahora tienes que dejar de hacer esto, hacer aquello, cuando lo importante es dejarte amar por Dios, recibir su amor, llenarte de su Espíritu Santo para poder ir y llevárselo a los demás. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, y no tienes que ganarte el amor de Dios. Dios quiere manifestarse en tu vida, y por eso Él se quiere manifestar a otros a través de ti. Así como tú puedes experimentar su amor, su gracia, su perdón, su misericordia, Él quiere usarte a ti para que se los lleves y les muestres a otros la gracia y la misericordia que Él tiene por ellos. Efesios 2:10, somos hechura suya. Esto quiere decir que somos una obra maestra. ¿Has visto? Ok, aquí está. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cuántos han visto las obras de arte carísimas de París, literal? La Mona Lisa y todo ese tipo de artes que te dicen, ¿sabes qué? Esta escultura vale tantísimo. Es una obra de arte. Tú eres una obra de arte y nadie puede decirte lo contrario. El bullying que te den en tu escuela, lo que te puedan decir tus padres, tus hermanos, tus hermanastros, nadie puede decirte que tú no vales nada, porque Dios dice, tú eres hecho de Dios, eres una obra maestra, eres única. ¿Sabes que no hay huellas digitales igual en el mundo? Eres único. Eres una obra de Dios, creado, dice, para buenas obras, para que tú lo pongas en práctica. Versículo 2, continuando ahí en Efesios 2:10, somos hechura suya para buenas obras. Dios te hizo y tiene un propósito para tu vida. O sea, tú no estás aquí ocupando un espacio en la materia. No estás aquí por casualidad. Tú y yo tenemos un propósito importante que cumplir en esta fecha, en este tiempo, en este año.
en este espacio, en esta ciudad. Tú tienes una misión que cumplir. Dios te hizo con un propósito. Tu vida no está vacía, no está a la deriva, independientemente de qué vas a estudiar, con quién te vas a casar, en qué vas a trabajar. Dios tiene un propósito para tu vida, que es llevar a otras personas las buenas nuevas. Mateo 14, 22. Fíjate, aquí en el contexto de lo que está hablando, Jesús empieza su ministerio. Acaban de decapitar unos sicarios a Juan, su primo. Después de eso va y ministra a más de 5,000 personas, les multiplica el alimento, y después de eso él todavía va y busca apartarse para estar un tiempo con Dios. Fíjate lo que dice Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. O sea, la clave para una mayor unción es la intimidad. Es que tú dices, pues tengo tanto tiempo viniendo y nunca he podido compartirle a alguien de Dios. Oro por los enfermos y se mueren o quedan peor. O aquí la doctora, ¿no? Les mete bisturí y pues se le van. Pero la clave para que tú digas, ¿cómo Dios me puede usar? Es que tú tengas una mayor intimidad con Él. O sea, Jesús venía cansado, tuvo un día difícil, mataron a su primo, acababa de estar sirviendo, ministrando, y no dijo, ay, qué cansado, necesito unas vacaciones, necesito dormir. No, o sea, Él después de haber tenido un día súper pesado y súper ajetreado, Él dijo, ¿saben qué? Con permiso, voy a estar a solas con mi Padre. Y tú y yo, por servir en un congreso que es una vez al año, quedamos cansadísimos para todo el año. Oh, estuvo súper pesado el fin de semana. No me he recuperado de la velada. Por eso Dios no nos usa, porque no estamos pasando tiempo con Él, no estamos en intimidad con Él. O sea, no estamos diciendo, ok, tuve escuela, tuve trabajo, estuve sirviendo, pero ¿sabes qué? Aún así, yo voy a estar a solas con mi Padre, a hablar, a escucharlo. Versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, o sea, se aterrorizaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea, primero los mandó solos, les dijo, váyanse, yo ahorita voy aquí al cerrito tras Lomita, voy a orar, váyanse, y después los alcanza. O sea, Jesús los estaba preparando para algo. Ellos permitieron que el miedo los dominara, y si tú vas a caminar si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres ver señales, milagros, prodigios y ser usado por Dios, tú tienes que dejar el temor a un lado y tienes que ser valiente. Y una de las estrategias que usa el diablo es detenernos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por el temor al que dirán. Ay, y si oro por él y me dice que no, que qué religioso. O como decía ahorita, y si oro por él y no sana, o no recibe su milagro de sus hijos, o la necesidad que tenga la persona. Ay, ¿cómo en la calle? O sea, van a decir que ¿qué me creo? Van a decir que soy como de otra denominación. ¿Qué van a decir mis amigos? El temor se ha apoderado de nosotros, y por eso no estamos viendo el poder de Dios manifiesto de una manera sobrenatural como lo hicieron los discípulos. O sea, lee Hechos y ve todo lo que hacían. Es sorprendente. Con la sombra de Pedro se sanaba la gente. Con los trapos de Pablo la gente era sanada. ¿Cuándo hemos visto eso tú y yo? Y no hay nada diferente de ellos y nosotros. Simplemente es el pasar tiempo con Dios. Dios no tiene favoritos, no hace excepción de personas. Él dice que Él escogió lo vil para avergonzar a los sabios. Tú y yo calificamos para hacer la voluntad de Dios, pero no lo hacemos porque no le conocemos. Tenemos una religión, tenemos una liturgia, un formato, mis amigos, mi círculo, mi ministerio, pero hasta ahí. El temor es lo contrario a la fe. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que te pueda meter en problemas o te va a lastimar. O sea, Dios no te va a decir, eres el nuevo Robin Hood de estos tiempos, ve y roba y llévales comida a los pobres.
O sea, no. O sea, Dios te va a poner en áreas donde Él va a respaldarte lo que Él dice que va a hacer y lo que Él vino a hacer en este tiempo. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, o yo soy, no temáis. Fíjate, ellos conocían bien la voz de Dios, de Jesús, pero no lo pudieron ver. Y muchas veces en las circunstancias así nos va a pasar a ti y a mí. No vamos a ver claramente a Dios, pero tenemos que escuchar su voz, tenemos que escuchar su dirección, escuchar su guía. Hay quienes piensan que el oír la voz de Dios es para unos cuantos, y eso es para todos. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? ¿Ves? Ni siquiera sabes. Y me siguen. O sea, las ovejas oyen su voz y me siguen. Si tú estás cerca del pastor, le vas a escuchar. Pero si no le estamos escuchando es porque no estamos cerca. Y ahí entra mucho qué es lo que estás escuchando. Por eso dije, ¿qué es lo que te estás alimentando? MTV, Telehit, no sé, blogueros, youtubers, o no sé qué es lo que estés oyendo, leyendo, revistas. O sea, tú y yo tenemos que estar cerca del pastor para escuchar su voz, para escuchar su instrucción. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate, Pedro mostró su fe y disposición, y eso es algo que tenemos que hacer. Necesitamos fe. Cada vez que vemos a una persona con una necesidad, algún enfermo, alguna persona sin casa, nosotros tenemos la oportunidad de ver el poder de Dios manifiesto ahí. O sea, Pedro vio una oportunidad, no lo vio físicamente, escuchó su voz y le dijo, si eres tú, manda que vaya. Él buscó la oportunidad, y muchos estamos esperando a que Dios nos llame. Si te das cuenta, aquí no dice que Jesús le habló a Pedro y le dijo, ven. Pedro le dijo, si eres tú, manda que vaya. Y tú estás esperando la confirmación de Dios, de todo el liderazgo, de los pastores, y si no te dijeron lo que te gustó en una iglesia, vas a otra iglesia que te digan, hasta que escuches lo que tú quieres oír. Y aquí vemos que Pedro le dijo, si eres tú, yo voy. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios, para poder llevar las buenas nuevas. Atrévete, hazlo, anímate, ten fe, no tengas temor. El temor es lo opuesto a la fe. ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien de Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le dijiste, Él te ama y quiere vivir en tu corazón? Que no sea aquí en la iglesia. No conocemos a Dios, no conocemos a nuestro Padre, porque la naturaleza de nuestro Padre es esa, y quemaría en nuestro corazón al ver la necesidad. ¿Cómo edificas tu fe? Con la palabra, llénate de la palabra, háblala. Cuando tú estás leyendo la Biblia, cuando tú estás leyendo la palabra, en el momento que menos lo pienses, Dios te va a recordar un versículo, una palabra para alguien. A veces hacemos todo tan místico que pensamos que Dios te va a hablar así de una voz estruendosa y demás, siendo que en su palabra, en la Biblia, ahí Él habla a Él, y esa palabra que tú le puedas dar a alguien puede traerle vida. Cuando han ido al burrito bendito, me han platicado pastor, otro de los muchachos, ¿sabes qué? Dios me recordó este versículo, se lo dije a la persona y la persona ¡puf!, se quebrantó, empezó a llorar, fue liberada, y fue una palabra. Si no lees la palabra, ¿cómo esperas que Dios te hable? Dicho sea de paso, lee Proverbios, lee Salmos para que obedezcas a tus padres y te vaya bien. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es tu Padre, y tú y yo tenemos que hacer lo mismo, porque a través de su Espíritu que ha depositado en nosotros podemos y tenemos la autoridad que Él nos ha dado por lo que Él hizo en la cruz, y podemos hacer lo mismo. Él dice, anduvo haciendo el bien, anduvo liberando a los oprimidos, a los enfermos, a los cautivos.
porque Dios estaba con él. Ahora, él no ha cambiado, él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si él lo hizo hace 2000 años, lo puede seguir haciendo ahorita. Pero qué difícil es si ahorita yo digo, aquí hay una necesidad, que alguien pase, y sí oramos, y bueno, si es tu voluntad, en vez de declarar, o sea, y fíjate, si lees la Biblia, Jesús no oró por los enfermos. Hablo de Jesús, van a decir, ¡ay, qué está diciendo! ¿Cómo que no hay que orar por los enfermos? No, calma. Nosotros tenemos que orar por los enfermos, pero Jesús les dio la orden. Yo no he encontrado hasta ahorita una cita donde dice, y Jesús oró por los enfermos, solamente cuando resucitó a Lázaro, pero dice que tenía que hacerlo para que los demás creyeran y demás. Pero Jesús no oró, él daba la orden, pero porque en la mayoría de los casos él encontraba fe, y ahorita te lo voy a decir más adelante. La fe provoca la manifestación de lo sobrenatural. La mujer sirofenicia vino y le dijo, oye, rescata a mi hija, y él dijo, no, dice, yo no he venido a los perros, y edificó su fe. No recibió el milagro en el momento, trabajó con su fe. Y ella le dijo, bueno, pues por lo menos ellos vienen los perrillos y comen las migajas que caen de tu mesa. Vio su fe y que dijo, oh, qué fe tan grande en esta mujer. Tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre, que no podía acercarse, sin embargo ella decidió abrirse paso, caminar, ir y tocarlo, y que dijo él, poder salió de mí. Entonces nuestra fe va a activar los milagros, él va a respaldar lo que dijo que hizo, pero si no lo hemos visto es porque tú y yo no nos atrevemos. A veces son cosas tan simples, un asma, un pie chueco, una gripa, una tos, yo qué sé, pero Dios nos ha dado el poder, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero vuelvo a lo mismo, no conocemos a Dios y nos da temor hacerlo. Nos da temor arriesgarnos por el qué dirán o el quedar en ridículo. Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, sanen a los leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. O sea, Él vino y murió en la cruz por nuestras heridas, por nuestros pecados. Precio de paz pagó. Ese es tu Padre, Él es el que vive en ti. Tú tienes el derecho legal de hacerlo, tienes la autoridad de ir y hacerlo, porque tú no vienes en tu nombre ni en tus fuerzas, tú vienes en el nombre de Jesucristo. Y el enemigo y la enfermedad reconocen el nombre de Jesús cuando lo escuchan, pero no conocemos a nuestro Padre. Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, porque el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y uno se lo sabe. Esto tú y yo lo tenemos que saber de memoria. De memoria. Mi Padre sana, mi Padre libera. No hay nada difícil para mi Padre. Yo vengo en representación de Él, impongo manos, impondrán manos y ellos sanarán. Si tú como joven no aprendes esto, el día de mañana vas a tener hijos, se te enferma, vamos al doctor, oren por mi hijo, y está bien todo eso, pero qué mejor que tú tomes la autoridad y en tu casa tú pones manos sobre tu hijo, sobre tu madre que a lo mejor ahorita está enferma, llegas a tu casa y tú pones manos y declaras la sanidad porque crees quién hizo el milagro en su vida. A lo mejor tú dices, ay, esto no está dentro de mis necesidades de joven. Claro que sí. ¿Quién va a sanar a los enfermos? Es Dios a través de ti quien lo va a hacer, pero tú tienes que atreverte y necesitamos fe, necesitamos creer. Pedro creyó que si Jesús le ayudaba podría hacer lo que él en lo natural le sería imposible, y para Dios no hay milagro imposible. Piensa en Josué. Cuando Josué entró a la tierra prometida, todo lo que había visto a través de la vida de Moisés, vio las plagas, vio abrirse el mar, vio el fuego, la nube de fuego, la nube de día, de noche, vio el maná, o sea, todos los milagros que vio Dios. ¿Conoces a tu Padre? ¿Sabes lo que ha hecho por ti? ¿Tú crees que si Dios te usa puedes ser usado para ver milagros?
¿Lo crees? Si no lo crees es porque el enemigo te está poniendo la mentira de duda. La fe siempre espera la palabra de Dios. La fe siempre actúa en base a una palabra o a una promesa. Por eso es importante que tú conozcas la Biblia. Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Tu fe debe de ser edificada por la Biblia. ¿Qué estás leyendo? Pocos de aquí son a los que yo les podría preguntar, ¿qué leíste hoy? ¿Qué te habló Dios hoy en la Biblia? ¿Qué te mostró para tus padres, para tu escuela, para tus relaciones? Versículo 29. Y le dijo, ven, hablando de Jesús con Pedro. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús le dijo, ven, y él obedeció. Cuando tú recibes una palabra de Dios, debes de obedecer a lo que te dijo. Tú lees la Biblia, te da una instrucción, tú la obedeces y vas a ver los resultados. Dios no te va a defraudar, Dios no te va a soltar, Dios no te va a dejar. La mayoría de los milagros que vemos en la Biblia son por una palabra. Pedro escuchó la orden, la obedeció y puso su fe en acción. Necesitamos la obediencia de Pedro. Escuchar y obedecer. Y vamos a ver el poder de Dios manifiesto. Fíjate, en sí, Pedro no caminó en el agua. El ángel, a ver, pues si yo lo he leído y sí caminó, ¿por qué dice que no? Él caminó por la palabra de Dios. En el momento que Jesús le dio la palabra fue cuando caminó. Entonces, si tú y yo queremos caminar, y fíjate, pensando en lo sobrenatural para nuestro Padre es lo natural. Quiere decir que para nosotros lo sobrenatural debería de ser natural, pero lo seguimos viendo sobrenatural. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿por qué nos asombramos o por qué le tenemos temor a ese tipo de cosas? Si es lo normal, esa es su personalidad, Él es así como es. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si nosotros ponemos los ojos en las circunstancias, nos vamos a desenfocar. Enfócate en la palabra. ¿Qué harías si no hubiera internet? Si no hubiera YouTube, si no hubiera pantallas, si no hubiera sonido. Remontémonos a los 80s. ¿Cómo sería tu vida espiritual? Que no sabemos qué pasa en Australia, que no sabemos qué pasa en Argentina, que no sabemos qué pasa en China. Y lo único que tienes es la Biblia. Nuestro pastor Don Fermín, todo lo que Dios lo usó en sus tiempos, la palabra. Nosotros no podemos depender solamente de grandes hombres de Dios. Tenemos que depender de la fuente que es la palabra de Dios. No importan luces, no importan modas, no importa estructuras, formatos. Es la palabra de Dios quien va a traer una transformación, cambios y milagros a tu vida. La única forma de fracasar es no intentarlo. Si no lo intentas, pues no va a haber fracasos. Versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aunque falles, cuando tú te arriesgues o fracases o te hundas, Él siempre te va a extender la mano y te va a levantar. Siempre. La siguiente cosa que debes hacer es siempre adorar a Dios y darle la honra y la gloria a Dios por los milagros, porque Él es el que los hace. No es para que uno sea famoso en Twitter, Instagram, Facebook, para tener seguidores, para alardear de lo que Dios hace. Es para que la gente ponga sus ojos en Dios. Que la gente vea a Dios, no al hombre. Las señales son eso, enfocan hacia algún lugar, te dan una dirección, un señalamiento.
Señales y milagros seguirán a los que creen en mi nombre. Dios te va a usar para eso, pero es para que digas, hey, fue Dios. Él te ama, Él murió por ti, Él resucitó por ti y Él quiere hablarte así como me habla a mí. Y si pasa toda la banda, por favor, ya estamos por terminar. Necesitas saber quién es Él y Él es tu Padre. Tus habilidades, tu ADN, lo que hay en tus genes es la sangre de Jesucristo que lava nuestros pecados. Su espíritu viviendo en nosotros, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de la muerte, es el mismo espíritu que está en ti y que está en mí. Debemos de dejar a un lado el temor, de dejar la duda. Tú ahora en Cristo has sido adoptado a una nueva familia y eres una nueva criatura y Dios pone su vida en ti y ahora hay una nueva composición genética. Y ahora sí, literalmente como el hashtag bombón, Dios o el hombre, perdón, o tú te puedes ver como una persona inservible, pero lo que Él ve en ti es toda la capacidad y el potencial de lo que puedes ser usado por Él, porque Él es tu Padre y por el Espíritu que ha depositado en ti. Es muy diferente a lo que el mundo ve en ti. Conoce tu identidad, naciste de Dios, sabes el precio que pagó por ti y sabes lo que Él dice de ti. Y ni el mismo infierno ni los demonios juntos prevalecerán en contra tuya.